No, ahora sí, tomen su Biblia, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero leer con ustedes primera carta a los Corintios. Como ustedes se dan cuenta, hoy vamos a estar aprendiendo acerca del tema que ustedes pueden ver en pantalla, acerca de lo que es la profecía congregacional, la profecía que se da en medio del pueblo de Dios. En primera carta a los Corintios, capítulo 14, vamos a leer el versículo 3. Hoy vamos a estar aprendiendo todos. Les animo que haga apunte, porque no todo se le va a quedar grabado en la mente, en el corazón. Compre un cuadernito, compre su lápiz y haga apuntes. Le va a ser de bendición. Así que si ya lo tenemos, vamos a leerlo. Dice primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 3. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Oremos. Señor, muchas gracias. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que envíes esta palabra en el corazón y en la mente de cada uno de los que estamos aquí, para que nosotros, Padre Celestial, podamos caminar de acuerdo a tu palabra, para poder, Señor, realizar las diferentes, Señor, cosas que nosotros debemos de realizar. Padre, ayúdanos en esta tarde. Y desde ya reprendemos todo espíritu que quiera oponerse, Señor, en contra nuestra y en contra de tu palabra. Padre Celestial, oramos desde ya y te pedimos que seas tú, Señor, bendiciéndonos, edificándonos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Entonces tomen su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Gracias a Dios ya. Si se me da un poquito monitor aquí, hermanos, please. Antes de avanzar, Dios bendiga a Martín, que está con nosotros. Así que rato sin mirarlo. Así que Dios te bendiga y te damos la bienvenida. Bueno, estamos listos. Hoy, como les decía, hoy voy a estar compartiendo con ustedes lo que se trata de lo que es el don de la profecía. Nosotros somos un ministerio que creemos que los 5 ministerios aún siguen vigentes. Yo soy alguien que cree que los 5 ministerios todavía siguen vigentes. Algunos hermanos creen que los primeros 2 ministerios, que es el apóstol y el profeta, ya dejaron de funcionar y que solamente están funcionando 3. Pero no hay base bíblica para explicar eso. Es una idea humana, es algo teológico. Pero no hay base bíblica donde diga que esos 2 ya no están en función. Porque una de las bases que encontré en la palabra está en Efesios, ese no es el tema, es dice, los 5 ministerios, el propósito de ellos son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y después hay una palabrita muy importante en Efesios, dice, hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura del varón perfecto. Esa palabra hasta define
¿cuándo los 5 ministerios dejarán de funcionar? Dice, hasta que la iglesia llegue a la estatura del varón perfecto. Y me doy cuenta que nos falta mucho. Me doy cuenta que la iglesia no ha alcanzado esa medida, esa estatura. Entonces, por eso nosotros creemos que los 5 ministerios aún siguen vigentes: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Por eso la Biblia dice: someteos pues a Dios. Pero también hay un pasaje que dice: someteos bajo la mano poderosa de Jehová. Si lo han encontrado, está en el Nuevo Testamento. Se está refiriendo a los 5 ministerios. Someteos, porque se está hablando de sometimiento. Y uno, como hijo de Dios, uno tiene que someterse a esos 5 ministerios. Por eso dice: someteos bajo la poderosa mano del Señor, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Dios no te puede exaltar, levantar, si antes no aprendes lo que es el sometimiento. Sometimiento significa que tú obedezcas, que acates la orden que se da por las autoridades que Dios ha puesto enfrente de su obra. Eso es sometimiento. Eso es obediencia. Si queremos que Dios nos exalte, aquí todos, si yo preguntara cuántos quieren que Dios los exalte, todos. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es ¿cuántos estamos dispuestos a someternos bajo la autoridad que Dios ha puesto? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta adecuada. ¿Cuánto yo estoy dispuesto a someterme bajo la autoridad que Dios ha puesto? Entonces, cuando yo aprenda eso, entonces Dios me va a exaltar cuando sea tiempo. Entonces, los 5 ministerios son esos. Pero también nosotros creemos que los dones del Espíritu Santo aún siguen en función. ¿Ya? Los dones del Espíritu aún siguen en función. Nosotros, este ministerio cree que los dones del Espíritu, los dones que da el Espíritu, aún siguen funcionando para el día de hoy. Otra vez vuelvo a decirles, hay hermanos que dicen que los dones ya no están en función. Ese es problema de ellos. Pero nosotros creemos que los dones del Espíritu aún siguen funcionando. Pero tienen que funcionar, hermanos, de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Les vuelvo a repetir, los dones del Espíritu aún siguen en función. Pero cada don debe de ser ejercitado de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Se los vuelvo a repetir. Cada don del Espíritu debe de ser ejercitado, debe de funcionar así como la Biblia lo enseña. Si los dones son ejercitados de acuerdo a la enseñanza de la palabra, esos dones van a ser de edificación. Nos van a edificar. Nos van a bendecir, nos van a ayudar. Entonces, por eso es ahí donde está la importancia de ejercitar mi don,
de acuerdo a lo que la Biblia me enseña. No ejercitarlos como yo quiera, no, sino que ejercitarlos de acuerdo a la palabra, a la enseñanza que el Señor nos da. ¿Cuántos quieren ser de bendición aquí? ¿Cuántos quieren ser de bendición? Todos, yo también. Yo también, hermano, yo también. Entonces, hermanos, como les decía, nos dimos la tarea de poder preparar. Si alguien puede ayudar, mire, cuando sucede esto, mis amados, pueden ir allá afuera un ratito cuando el campeón se tranquiliza, pues ya entra uno. O si no, pues hasta el cuarto, dicen, pero allá atrás, mire. Entonces, para que así, hermano, podamos deleitarnos en la palabra. Amén. Mire, hermanos, mire, ya tenemos un cuarto para las hermanas, está hasta allá, ¿verdad? Donde ellas pueden ir a dar de comer a sus babies. No vamos a tener guardería. Cada madre que tiene baby puede ir allá. No sé si ahí están transmitiendo o se puede mirar allá. Ahí está, pues allá, ¿verdad? Mientras estamos aquí también pueden recibir allá. Allá hay una pantalla, hermano. ¿Verdad? Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, pues seguimos. Amén. Bueno, como les decía, nos dimos la tarea de preparar, hermanos, esta enseñanza para que ustedes y yo podamos, hermanos, crecer, aprender y de esa manera poder ser de bendición. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Diga conmigo, profecía congregacional. Profecía congregacional. Entonces, hermanos, ¿en qué consiste esto? El don de profecía tiene que ver con hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Les vuelvo a repetir. El don de profecía tiene que ver con hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Cuando el vaso habla bajo la inspiración del Espíritu Santo, no hay falla. Pero cuando el vaso habla por sus propias cuentas y por sus emociones, es ahí donde los vasos cometen el error. Porque el Espíritu Santo, Él no erra, no comete error. Él es espíritu de verdad. Por eso la Biblia enseña que el Espíritu Santo, Él es espíritu de verdad. Entonces, cuando el vaso habla verdaderamente bajo la inspiración del Espíritu, entonces, hermanos, ahí no hay falla. Pero es ahí donde está lo delicado de este asunto. Porque no todos hablan bajo la inspiración del Espíritu Santo. No todo el que diga, así dice el Señor, verdaderamente está hablando bajo la inspiración del Espíritu. Vamos a aprender con ustedes qué debemos de hacer nosotros. Esa es obligación del pueblo, de nosotros. ¿Qué debemos de hacer cuando alguien va a profetizar? Cuando alguien va a hablar bajo la inspiración del Espíritu, ¿qué debo de hacer yo, el que estoy escuchando? ¿Qué debe de hacer el pueblo? No porque alguien diga, así dice el Señor, lo vamos a recibir todo. Es ahí donde está el peligro. Pero no va a ser peligro para nosotros, porque nosotros a través de la palabra vamos a adquirir conocimiento. Jóvenes, pongan atención. No todo el que diga, así dice el Señor, verdaderamente está hablando de parte del Señor. No todos. Por eso cuando alguien te va a decir una palabra, no hay que aceptarlo así nomás, así.
Ahorita vas a aprender qué es lo que tú tienes que hacer. Amén. Déjate, hermano, tomar. Entonces, ese es el don de profecía. El don de profecía es cuando alguien habla bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y todavía hay vasos que hablan bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero hay un montón de vasos. Hay más vasos que hablan bajo su emoción que bajo la inspiración del Espíritu. Se los digo. Hoy vivimos en una etapa donde todo mundo profetiza. Peligroso. Por eso la Biblia, el Señor nos advierte y nos dice: tengan cuidado, porque en los postreros días, dice, vendrán muchos. Y dice, y esos serán falsos profetas. Por eso debemos de tener cuidado. Entonces, entramos pues en el punto. Punto número 1. El propósito de la profecía. Pongan mucha atención. Por eso nos dimos la tarea de hacer esto, para que todos aprendamos el propósito de la profecía congregacional. ¿Cuál es el propósito del don de profecía en medio del pueblo? Entonces la palabra lo enseña. Primera a los Corintios capítulo 14 versículo 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación. El propósito de la profecía. Eso es lo que Dios enseña en su palabra. Esto es lo que el Espíritu Santo nos establece en la palabra, tocante al don de la profecía congregacional. Por eso primero el Señor dice: el que profetiza le está hablando a los hombres, a la congregación. ¿Por qué? Porque el vaso habla el mismo idioma que ellos. Entonces, por eso la profecía congregacional es para el pueblo, para los hombres, para los que están escuchando. Pero ahora este pasaje nos revela el propósito de la profecía. ¿Por qué el Espíritu Santo usa ese don en medio de su pueblo? ¿Para qué sirve el don de la profecía? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su función? ¿Para qué el Señor nos ha dejado este don de la profecía? Y el Señor nos enseña en su palabra que el don de profecía tiene solamente 3 propósitos. La profecía congregacional solamente sirve para 3 cosas. La Biblia lo enseña. Ahora, ¿para qué sirve la profecía congregacional? Díganlo fuerte. Número 1, número 2, número 3. ¿Se da cuenta? Ese es el parámetro para la profecía. La profecía congregacional tiene que estar basado en esas 3 cosas que ustedes ven ahí. Lo que la Biblia enseña. El don de la profecía sirve para edificar al pueblo. Entonces quiere decir que las profecías que vienen de Dios nos tienen que edificar
a nosotros. Les vuelvo a repetir. El que habla, el que va a hablar o el que habla bajo la inspiración del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a influenciar sobre su vida para decir algo, para hablar algo. Y lo que va a hablar de parte del Espíritu Santo tiene que traer edificación. Tiene que ser para edificar. La palabra edificar tiene que ver con construir un edificio. Y se usa ¿para qué? Mire, hermanos, mire, cuando se construye un edificio, ¿qué se hace? Se pone el cimiento, el fundamento. Después de ahí, sobre el fundamento, hay que ir edificando. ¿Sí se da cuenta los bloques que están en las paredes de al lado? Un bloque está sobre otro. ¿Por qué? Porque cuando se fue edificando este edificio, primero se puso un bloque, después se pone otro. Y conforme se va poniendo los bloques, la edificación va fluyendo. Entonces la profecía no debe de dañar. La profecía que viene de parte de Dios nunca va a dañar al pueblo. Nunca. Sino que la profecía que viene del Espíritu Santo, esa va a edificar al pueblo. Va a fortalecer al pueblo. Entonces, eso es de suma importancia. La edificación. ¿Ya? Por eso la pregunta que debemos de hacernos es esta: ¿será que estoy edificando? Esa es la pregunta. ¿Estoy edificando cuando hablo? ¿O qué está sucediendo? Entonces, hermanos, mire, la profecía tiene que ver con edificar. Hay versiones que usan la palabra edificar, usan a fortalecer. Entonces, la profecía tiene que ver con fortalecer al pueblo. Mire qué lindo cuando viene una profecía de parte del Espíritu y de repente usted no le ha dicho a nadie que usted viene, pero dando las últimas. Puede ser que en ese día usted dijo en su corazón: este es mi último servicio, hasta aquí llegué. Y usted no se lo dijo a nadie, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y entonces en medio de la profecía, en medio del servicio, cuando viene la profecía, dice: así dice el Señor. Y después dice: hijo, tú viniste así, dijiste que este es tu último servicio porque estás así y así y así. Pero el Señor te dice: hoy te levanto, te doy fuerza, te fortalezco. ¿Qué va a suceder contigo? No, hermano, esa palabra te va a ministrar. ¿Ah? Por eso los vasos no anden adivinando. No hay que andar adivinando. Por eso, cuando algo viene de Dios, ese va a edificar, hermano. Ay, Señor, ese soy yo. Me edificó. Para eso sirve la profecía. Para edificar al pueblo, no para destruir al pueblo, no para dañar al pueblo, no para regañar al pueblo. Dios nunca usa la profecía para regañar al pueblo. Ahí está, Biblia les estoy dando. No es invento mío. Esos son los 3 propósitos de la profecía. No hay para dónde, dijo alguien. Ese es. Entonces, hermano, la profecía tiene que ver con edificar a la iglesia.
Por eso debemos de tener cuidado. ¿Ya? Entonces ahora avancemos. Segundo, ¿para qué sirve la profecía? Mira, no confundan exhortar con regañar, por favor. Exhortar no es regañar. Exhortar no es regañar, hermano. Exhortar tiene que ver con animar, con dar aliento. Eso es exhortar, con dar aliento, hermano. ¿Ya? Qué lindo cuando de repente surge una profecía. Mire, hermano, un día, hace mucho tiempo, yo me iba a quedar en mi casa. Le dije a mi esposa, váyanse ustedes, yo ya hasta aquí llegué. Entonces me senté en mi sofá, hermano, mi esposa, mis hijos se estaban preparando. Y de repente, hermanos, prendí la televisión. Y cabal en un canal cristiano. Y ahí había un predicador que estaba predicando, hermano. Estaba predicando de Jeremías capítulo 1. Cuando Dios estaba entrenando a Jeremías para que fuera profeta. Lo estaba trineando, entrenando. Jeremías, ¿qué ves? Veo un almendro. Jeremías, ¿qué ves? Veo una olla que está a punto de caer. Bien has visto. Lo estaba entrenando. Y entonces mira, cuando ese predicador habló de ese almendro, hermano, ay, hermano, como que si ese hombre sabía exactamente cómo me sentía yo. Y a la hora, hermanos, de hablar del almendro, decía, el almendro es esto, el almendro es este. Y entonces, y después dijo, parece que se está secando, pero no. Entonces, hermanos, y de repente, hermano, habló aquel hermano, dijo, mira, esto y esto y esto. No, esas palabras, hermano, me ministraron. Después con esas palabras que me dio el Señor, no, me ministró, me fortaleció, me animó. ¿Y sabe qué sucedió conmigo? No, hombre, rápido me metí a bañar y digo, vámonos. ¿Por qué? Porque la profecía tiene que ver con animar al pueblo, con darle aliento. No para agarrarlos a garrotazo. De todos modos ya vengo apachurrado y no, es para alentar. No confundan exhortar con regañar. Por eso yo les hablé de tres cosas, que ese es trabajo del pastor: exhortar, amonestar y regañar. Pablo se lo dijo a Timoteo: Timoteo, exhórtalos, amonéstalos y regáñalos. Así le dice Pablo a Timoteo, porque lo dejó pastoreando en la iglesia de Éfeso. Entonces, avancemos, que hay un montón, pero sí lo está disfrutando. Eso es bueno, es palabra de Dios. La palabra es vida, la palabra es espíritu. Entonces, hermanos, para terminar con este punto, con el propósito de la profecía, por último, la profecía es para consolar. ¿Cuántos de los, no levanten la mano? ¿Cuántos hemos sido consolados por alguna profecía que se ha dicho aquí? Bueno, qué bueno. La profecía congregacional tiene que ver con consolar. Con consolar. Vengo ese día triste, cabizbajo, porque estoy pasando por una situación bien difícil. Y nadie lo sabe, solo Dios lo sabe. Entonces, y de repente, hermano, de repente se levanta la profecía. Así dice el Señor: estás pasando esto y aquello, pero mira, hoy te traigo consuelo. Ah, hermano, qué lindo sería eso, ¿no?
Eso es lo que queremos aquí, hermano. Que la profecía sea de acuerdo a la palabra. El Señor, cuando Él va a hablar a través del don de la profecía, lo va a hacer ¿para qué? Para fortalecer, para edificar a su pueblo. Cuando el Señor va a usar el don de la profecía para hablarle a su pueblo, lo va a hacer para animar al pueblo, para alientar a su pueblo, nunca para regañarlo. Pedro había fallado, Pedro había traicionado a Jesús, pero cuando Jesús se le acercó, nunca le dijo: bandido, sinvergüenza, me traicionaste. Si el Señor ya sabía que ese hombre estaba hecho pedazo, nunca llegó a regañarlo. Simplemente llegó y dijo: Pedro, you love me. Ay, hermano, así le dijo: Pedro, ¿me amas? Y aquel hombre se deshizo. Pero imagínate si el Señor hubiera llegado y lo regaña. Cuando el Señor habla a través del don de la profecía, será siempre para edificarnos a nosotros. Será siempre para animarte. Será siempre para consolarte. Dele un aplauso fuerte al Señor, hermano. A su nombre. Ahí tenían que sonar el chofar los muchachos. Eso. Jóvenes, ¿se dan cuenta? Para eso sirve el don de la profecía. No hay para dónde, no hay para más. No puede salir de ese límite. Ese es el parámetro que el Espíritu Santo le ha establecido al don de la profecía. No hay otro. Por eso el don tiene que fluir de acuerdo a lo que enseña esa palabra. Si lo que me dicen no está de acuerdo a lo que dice esa palabra, yo nomás lo oigo. No le hago caso. Pero uno de los miedos de nosotros es ese: pero ¿qué tal si es del Señor? No, si no está de acuerdo a la Biblia, no es de Dios. Bien fácil. No hay que alborotarse. Si no está de acuerdo a lo que enseña la palabra, no se preocupe. No hay. No les he dicho pues que hay gente que me han llegado y me han dicho: mira, yo te miré en un cajón, dice, cubierto de gusanos blancos. Imagínense, hermano. Imagínense que le hago caso a esa gente. Me voy por el cajón. Pero como uno sabe de Biblia, ¿cuál cajón, hermano? Por eso, cada vez que Dios va a usar el don de la profecía a nivel congregacional, lo va a hacer para edificar, lo va a hacer para animar, para alentarnos, lo va a hacer para consolarte. Hija, hoy te consuelo en medio de esa tristeza que estás pasando. Y cuando vas a oír esa palabra, mira, verdaderamente vas a sentir el consuelo de Dios. Porque Dios no habla por hablar. A veces pensamos que Dios habla por hablar. No, hermano. Cuando Dios dice: hoy te consuelo, vas a sentir, vas a recibir el consuelo. Cuando verdaderamente es Dios el que habla a través del vaso. Pero cuando no hay nada. No hay nada, hermano. Entonces, cuando Dios habla, esas son las tres cosas que van a ocurrir. Te va a fortalecer, te va a animar y te va a consolar. Dios usa el don de la profecía para eso. Amén. Ahora, segundo, avancemos pues. Punto número 2. ¿Qué dice? La profecía debe ser dada en el tiempo indicado. Ese no es invento de nosotros. Si usted piensa que ese punto es invento nuestro, está equivocado. Ese no es invento de nosotros.
Ese punto lo ha establecido el Espíritu Santo. Nada de lo que hacemos aquí es invento nuestro. Todo está basado sobre la palabra. La profecía debe ser dada en el tiempo que le toca, en el tiempo que le ha sido asignado en la reunión. ¿Qué dice la palabra? Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Mire la pregunta que hace el apóstol Pablo. Cuando os reunís, cuando ustedes se reúnen, cuando ustedes tienen servicio, ¿qué hay en medio de ustedes? Ahora él establece la orden. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ese pasaje nos establece el orden de cada cosa en el culto. Les vuelvo a repetir. Ese texto que está en pantalla, que está en su Biblia, nos establece el orden que debe de haber de cada cosa que se realiza en un servicio. Esto de hacer las cosas en orden no lo hemos inventado nosotros, sino que lo hemos sacado de la Biblia, porque eso es lo que el Espíritu Santo nos enseña en su palabra. Ok, pues se lo leo en esta versión porque veo algunos como que están mirando en el techo. Nueva Traducción Viviente. Oiga cómo lo dice esta versión. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Ay, medio amén. Si va a decir amén, fuerte. Amén. ¿Se dan cuenta, hermano? Mire, la iglesia que estaba sufriendo un desorden en lo espiritual, en el servicio, era la iglesia de los Corintios. Mire, hermano, en la iglesia de los Corintios no faltaba ni un don. Ahí habían todos los dones, funcionaban todos los dones. Pero lo que pasa, los corintios eran bien carnales. Y como eran bien carnales, se dejaban guiar por sus emociones, por el ego que llevaban. Y actuaban, hermanos. El que hablaba en lengua, a media prédica. O sea, había un desorden total. Por eso el Señor envía al apóstol Pablo para establecer el orden que hay, que debe de haber en cada culto. ¿Por qué? Para que toda la congregación, dice el Señor, sea edificada en todas las cosas que se hacen. Entonces, por eso aquí vemos, dice, cuando se reúnan, uno de ustedes cantará. Mira lo que les dice el apóstol Pablo. Uno de ustedes va a cantar. Después de que termine de cantar el que le tocó cantar, entonces viene el tiempo de la enseñanza. Otro enseñará. Después del tiempo de la enseñanza, si alguien recibe alguna revelación especial, entonces pues después de la enseñanza le toca compartir esa revelación. Y si no hay nada, entonces si alguien va a hablar en lengua para edificar a la iglesia, entonces tiene que haber interpretación. Pero que cada cosa se haga debe fortalecer
a cada uno de ustedes. Oiga, miren hermanos, en cada reunión que hacemos, para que nos edifique, nos fortalezca a todos, entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de hacer cada cosa en el tiempo que le toca. Cuando todos hacemos las cosas dentro del tiempo que le toca, entonces, hermanos, va a ser de edificación, va a bendecir, va a edificar. Entonces eso. Entonces, hermanos, por eso nosotros en esta iglesia, mire lo que voy a decir, por eso los diáconos deben de estar bien atentos y apuntando, porque esto no se repite. Por eso en cada servicio, ¿qué hacemos? Hoy pasó el hermano Boni, comenzó el culto. Después de abrir el culto y de darle la bienvenida, entonces viene el tiempo de ¿qué? Viene el tiempo donde todos debemos de estar alabando al Señor. A menos que usted está triste, entonces vaya ahí en el rincón aquel, arrodíllese y ore. Porque eso es lo que enseña la Biblia. El que esté alegre, cante alabanza. Y el que está triste, entonces si está triste, tiene razón, no puede alabar. Vaya, arrodíllese ahí y ore hasta que su tristeza se vuelva en gozo y levántese y alabe al Señor con nosotros. Entonces, por eso, hermano, hay un orden. Hay un orden. Cuando uno no acata la orden en el servicio, hasta se mira uno mal, ¿sí o no? Mira, todo el pueblo alabando y uno sentado ahí leyendo su Biblia. Hermano, ¿no leyó su Biblia en su casa? Cuando es tiempo de alabar al Señor, no es tiempo de leer Biblia. ¿Y qué anda haciendo aquel leyendo su Biblia? Ese es un desorden. Es decir, hasta se mira mal. Y uno dice, ¿y este qué trae? Pues si es tiempo de alabar al Rey, es tiempo de bendecirlo, de agradecerle. No es tiempo de leer Biblia. Por eso va a leer su Biblia. Cuando llegue el tiempo de la palabra, la va a abrir. Ya de leer la Biblia, leerla, eso lo tiene que hacer usted en su casa, no aquí. Entonces, hermano, es importante que nosotros aprendamos a hacer las cosas en el orden que le toca en el servicio. Alabar al Señor lo va a edificar, lo va a fortalecer. Entonces, hermanos, mire, comienza el culto, viene la alabanza y después de la alabanza, ¿qué viene? Un tiempecito de adoración, donde usted adora al Rey de Reyes, al Dios soberano. Y después de la adoración, hemos dejado un tiempo donde le toca la profecía. Esa es la orden que hay en esta congregación. Y esa orden se tiene que respetar. ¿Por qué? Porque está de acuerdo a la palabra. Entonces, esa orden se tiene que respetar. ¿Por qué? Porque mire hermano, ¿quién inspiró la Biblia? Díganlo fuerte, ¿quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. Él es el que establece todas estas cosas. Entonces, como Él es el que establece, nos dice, cuando se reúnan, uno de ustedes va a cantar. Después de que termine de cantar, entonces que otro enseñe. Y después de que termine de enseñar el hermano que le tocó enseñar, si alguien tiene una revelación, entonces pues ese es el tiempo de dar esa revelación.
O si alguien quiere edificar al pueblo a través del don de lenguas, entonces tiene que haber interpretación para que diga lo que el Señor está diciendo a través de ese don. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Entonces, mire la importancia. Cada cosa se debe de hacer en el tiempo que le toca en el servicio. Esa es la orden. Entonces, por eso apunté aquí. La profecía no debe de cortar la adoración. La profecía no debe de anteponerse a la alabanza ni a la adoración. No, ¿por qué? Porque en el culto hay un tiempo para la profecía. Ahorita estamos en el tiempo de alabar. Si yo como vaso recibo una revelación, una palabra que tengo que darle al pueblo, ¿qué debo de hacer? Tengo que esperar en el tiempo que le toca esa parte. Eso es de suma importancia. Yo tengo que esperar. ¿Por qué? Porque si me levanto y suelto la palabra, voy a causar un desorden. Entonces, eso se vuelve un desorden. Entonces, por eso, cuando las cosas se hacen en el tiempo que le toca, en el orden que le toca en el servicio, va a edificar. Pero cuando no va a edificar. Se vuelve un desorden. ¿Ah? Hasta el hermanito más nuevo se da cuenta de eso y se voltea. What happened? No, sí, hasta el hermanito más nuevo se da cuenta. Imagínense nosotros que llevamos años en esto. Claro que nos damos cuenta. Entonces, hermanos, la profecía no debe de cortar la adoración. Si un vaso quiere profetizar, debe esperar en el tiempo que le toca la profecía. Amén. Por eso, miren, quedemos en esto, los de la alabanza. La alabanza, la adoración, después de que ustedes terminan la adoración, detengan todo. Piano, que nada haga ruido. Y ese es el tiempo donde se tiene que profetizar, si es que Dios quiere hablar. Si no hay nada, gloria a Dios, no hay que preocuparse. ¿Ah? La profecía no es más importante que la palabra. La palabra es más importante que la profecía. ¿Ah? Si no hay, no hay. Pero va a haber palabra. Va a haber palabra. Esa sí no falla. Entonces, hermano, por eso es de suma importancia. Entonces, avancemos con ustedes. Vaya al versículo 29. Punto número 3, por favor. Punto número 3. ¿Cuántos deben profetizar y qué deben hacer los oyentes? Pongan mucha atención aquí. ¿Cuántos deben profetizar y qué deben hacer los que están escuchando? Lea el versículo 29 conmigo, si ya lo tienen. Dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué deben de hacer? Oiga, los que van a profetizar solamente tienen que hacerlo 2 o 3. ¿Escuchó? O sea, en la congregación solamente tiene que haber eso. ¿Ah?
Si tenemos 5 vasos que profetizan, entonces, hermanos, solamente 3. Si otros 2 todavía reciben la palabra y quieren soltarla, uno tiene que decir, ya, hermano. ¿Ya? Entonces, 3. Ya de pilón se nos escapa uno, 4. Pero 3, la Biblia dice, se está estableciendo la orden. Dice, los profetas hablen solamente 2, máximo 3. Y los demás, ¿qué deben de hacer? Oiga, hermano. Los demás que están escuchando deben de juzgar. Ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué Dios nos manda a juzgar la profecía? No lo hace por Él, porque Él cuando habla no comete error. Lo hace por los vasos. Porque el vaso puede cometer el error de hablar algo que no ha recibido de Dios. Eso puede suceder. ¿Ya? Y lo hemos visto. Entonces, hermano, por eso Dios dice, profecía solamente debe de haber 2, máximo 3. Pero cuando se esté profetizando, el pueblo debe de prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. Oiga esa versión, traducción lenguaje actual. Es el mismo pasaje. Y si algunos hablan de parte de Dios, que sean solo 2 o 3 personas. Los demás deben prestar atención para ver si el mensaje que se está diciendo viene de parte de Dios o no. Oiga, hermano. Mire, iglesia, ustedes tienen que aprender esto conmigo. Todos, pues, para que crezcamos. Para que cuando haya profecía, ¿qué va a hacer, hermano? Escuchar, juzgar. ¿Ah? ¿Cuántos han juzgado la profecía aquí? ¿Ah? Sí la han juzgado. ¿Ah? Han examinado. La Biblia me ordena juzgar las profecías. ¿Por qué? Porque son peligrosas. ¿No les enseñé pues el año pasado? A ver, el peligro de una profecía que no viene de Dios. ¿Cuál es? Te puede destruir, puede desanimar, puede dañar. Por eso Dios nos manda a juzgar por su palabra las profecías que hay. Examínala, júzgala, si de verdad viene de Dios o no viene de Dios. Ustedes tienen que hacer eso con nosotros. ¿Verdad? Por eso, mire, los diáconos, ¿verdad? El que ponga el micrófono, mire, el que ponga el micrófono basado a esto. Por eso el que ponga el micrófono al vaso, si es que hay necesidad de ponerle micrófono, tiene que, al poner el micrófono, tiene que ir discerniendo, examinando lo que está diciendo el vaso. Si lo que está hablando el vaso no está de acuerdo a lo que enseña la Biblia, hay que quitarle el micrófono y decirle, hermano, cálmese, hermano. Es fácil. Y el hermano tiene que obedecer. ¿Escucharon, hermanos? Ese es el trabajo de los diáconos, ¿eh? Lo estamos estableciendo. Ya cuando el Señor me lleve, si ustedes quieren cambiarles, es asunto de ustedes. Pero mientras estoy aquí, eso es lo que enseña la Biblia. Y así se debe de hacer en los cultos. No hay para dónde, dijo alguien. No hay para dónde. Eso es. Entonces, hermano,
Yo tengo que examinar. Entonces, miren hermanos, cuando van a poner el micrófono, juzguen también esa profecía. Si no es correcto, si no está alineado a la palabra, si no es algo que va a edificar, si no es algo que va a alentar, animar, si no es algo que va a consolar al pueblo, pues dígale a la persona, cálmese hermano, ya. Dios lo bendiga. Eso es de suma importancia. Aló, los hermanos. Eso. No nomás vayan y pongan el micrófono, sino que también ustedes y yo debemos, para eso estoy enseñando, para que después de aquí en adelante, sea quien sea el vaso que va a hablar, si está hablando algo que no está de acuerdo a la Biblia, nomás dígale, cálmate. Paz de Cristo. No es. Nosotros debemos de tener eso, ¿Sabe por qué? Para que desde aquí no lo haga. Porque si no, de aquí lo voy a hacer. No lo quiero hacer. Pero si va a haber necesidad de que yo haga eso, lo voy a hacer. Esa es mi responsabilidad. Mire, cualquier cosa que pasa aquí, de seguro ustedes van a decir, el pastor vos, el pastor. Sí, ustedes siempre dicen eso. Cuando platican solo en su casa y ven algo que aquí no funciona, ¿verdad? Sí, yo los conozco si aquí los estoy viendo. No, sí, hasta lo leo en el rostro de ustedes, de que en su casa han dicho esas cosas. El pastor. Habla Jehová. La mera verdad, todo cae sobre mí. Todo. Nunca le va a echar la culpa al diácono, ¿verdad? No, nadie le va a echar el pastor, ¿verdad? Y tienen razón porque soy el responsable, el encargado de esta obra, de esta grey, pues. Entonces tienen razón. Por eso estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Esta es mi responsabilidad. Con la palabra. Yo pudiera venir y decírselos con mis propias palabras, pero no, con la palabra de Dios, con la Biblia. ¿Por qué? Eso. A su nombre. ¿Dónde está ese chofarista? Está afuera, ¿no? Gloria a Dios. No, hombre. Yo pensaba que anda en el tercer cielo este hermano. Yo pudiera venir y decírselos con mis propias palabras, pero no, con la Biblia. Por eso 2 de Corintios 3:16 me parece, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea edificado y madure y pueda servir en la obra. Y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, hermanos, escuchen, avanzamos. Ya casi termino. Profecía congregacional debe de haber 2, máximo 3. Cuando seamos una iglesia más grande, pues vea, de pilón unas 4, pero 2, máximo 3. Y hasta ahí. Ya si hay otro que quiere, ya no se puede, ya se cumplió la palabra. ¿Ya? Y los que estamos escuchando, ¿qué vamos a hacer? Juzgar. Cuando la palabra va a venir de Dios, usted la va a discernir.
usted lo va a llegar a saber, hasta va a decir, ay, gracias, porque te va a edificar, te va a consolar, te va a exhortar. Entonces eso. Ahora, avancemos pues. Número 4. Los que profetizan deben profetizar por turno. ¿Ya? Por turno. Ahí dice que 2, máximo 3. Entonces, a la hora de profetizar, los vasos deben de ejercer su don por turno. ¿Qué quiere decir eso? Si hay 2, entonces el primero que reciba una palabra de parte de Dios y va a hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo, pues que hable. Y mientras este está hablando, dando una palabra, el otro, si quiere decir algo, tiene que esperar que el primero termine. Que termine su turno. Después de que termine su turno, entonces le toca al otro. Todo en orden. ¿Dónde está escrito eso? En el versículo 31. Sí, en el 31 me parece. Dice: porque debéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea, podéis profetizar todos uno por uno. En otras palabras, por turno. Oiga cómo lo dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Entonces, hermano, oigan eso, debe de ser por turno. ¿Ya? Si el vaso está escuchando que ya hay alguien que está profetizando, pues tiene que esperar su turno. Cuando termine aquel, entonces pues me toca a mí. Y cuando yo termine mi turno, entonces pues le toca a otro. Pero no pueden haber 2 a la misma vez profetizando. ¿Por qué? Porque eso ya es un desorden. Y lo que el Señor no quiere es que haya desorden en medio de su pueblo. Entonces, hermanos, eso es de suma importancia. Avancemos, número 5. Me falta el 5 y el 6. Ahora, miren esto. Esto es de suma importancia. Número 5, ¿qué dice? El vaso debe tener control de sí mismo. Eso es de suma importancia para los que tienen el don de profetizar. El vaso debe tener control de sí mismo. Versículo 32. Mire cómo dice esta versión. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Oiga esa verdad. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa eso? Lo que enseña, lo que dice esa versión. Traducción, lenguaje actual. ¿Qué significa el espíritu de los profetas? Está sujeto a los profetas. Lo que dice esa versión. La persona que hable de parte de Dios podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar. Cuando dice podrá decidir cuándo hablar, no se está refiriendo a que el vaso diga, no, yo voy a callar cuando yo quiera. No está diciendo eso. No malinterpreten eso, porque puede alguien malinterpretar eso. De decir, yo voy a callar cuando yo decida callar. No me tienes que callar.
¿verdad? Eso no está diciendo la Biblia. Lo que está diciendo que el vaso, el que tiene el don, tiene la capacidad de controlarse. De controlarse. Y dar la palabra en el tiempo que toca la profecía. Por eso dice ahí, tiene la capacidad, tiene el poder de controlarse cuándo hablar y cuándo callar. O sea, por eso mire, cuando estamos adorando, yo lo he visto aquí, hermano, hay una adoración hermosa, una atmósfera, una presencia tan linda. Hermanos, que el pueblo está adorando y adorando y de repente se levanta profecía. Como no es tiempo de profecía, nos cortan todo la bendición, el fluir del Espíritu que hay. Porque no es tiempo de profetizar, es tiempo de adorar. Entonces, si un vaso, oigan hermanos diáconos, si un vaso quiere hablar antes de tiempo, lo que uno debe de hacer es ir con el vaso y decirle que se controle, que se calme. Si es el Espíritu de Dios que está sobre la vida de esa persona, va a obedecer. Tiene que obedecer. Pero cuando no es, pues no se somete. O sea, por eso, todo esto estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Por eso el Señor envía a Pablo a establecer la orden. Porque habían hermanos en Corintios, hermanos, que a media prédica se levantaba y se quería soltar una su profecía. Por eso Pablo dice, no. Deben de tener control de sí mismo. Deben de callar cuando tienen que callar y hablar cuando les toca hablar. Entonces, si alguien quiere hablar antes o fuera de tiempo, entonces los diáconos tienen la autoridad de ir y decirle a la persona que se calme, que se calle, porque no es tiempo. Ni un diácono dijo amén. No pasen por alto lo que les estoy diciendo. Vuelvo a repetir. Si no es tiempo, no es el turno de profetizar y alguien lo quiere hacer, ustedes los diáconos tienen la autoridad de ir y calmar a esa persona y decirle, hermano, hermana, no es tiempo. Y el vaso tiene que someterse, tiene que obedecer. ¿Cuántos todavía soy su pastor? Bueno, pues eso es para los que soy su pastor. Si usted cree que yo no soy su pastor, no tengo problema, está bien. ¿Verdad? Esto es para los que, ¿verdad? Ese chiquitito es mi pastor. Sí. Entonces eso, hermano. Entonces, por eso dice, el vaso debe tener control de sí mismo. Mira, lo leo en esta versión, palabra de Dios para todos. La inspiración de los profetas para hablar está bajo el control de ellos mismos. Mire, hermano, el Espíritu Santo puede hacer que hables, ¿verdad? Pero nunca vas a perder el control de ti mismo.
Nunca. ¿Sabes dónde he visto eso? Mira, si le ha ocurrido a usted, hay algo que anda mal en usted entonces. Si usted no tiene el poder, la capacidad de controlarse, aun cuando ustedes alaban, danzan, brincan, si no tienen la capacidad de controlarse, algo anda mal ahí. Algo anda mal ahí. Hay algo que no está bien. Aunque usted diga, no, pastor, es que yo le doy la libertad al Espíritu. No, pero te pierdes. ¿Quieres golpear a la gente? No, ahí hay algo que no está bien. ¿Ya? Mire, cuando uno habla bajo la inspiración del Espíritu Santo, uno nunca pierde el control de sí mismo. Todo el tiempo estás consciente de todo. ¿Sabe dónde he visto casos yo? Lo he visto cuando la gente está endemoniado, cuando tiene un espíritu inmundo. Esos sí pierden el control. Esos pierden hasta la noción de las cosas. He ministrado gente que está en esa condición. Dijo cosas, hizo cosas, y cuando quedan libres, ellos nos dicen, ¿qué pasó? ¿Qué dije? ¿Qué hice? Entonces pierden el control, porque ese espíritu toma dominio en ellos. El Espíritu Santo nunca hace eso. Nunca. Aprendan eso. Por eso el Señor nos dice en su palabra que nosotros tenemos control de nosotros mismos. Entonces por eso hermano, por eso hay que ser humilde. Ahí se le va a notar la humildad. Ahí nos vamos a dar cuenta si usted es humilde o no. Porque la humildad no es apariencia. Porque yo, hermano, mire, ¿para cuántos soy humilde? Para todos. Sí. ¿Por qué? Porque ustedes se fijan en la apariencia de uno. Dice, no, hermano, el hermano Chente es bien humilde. Pero a veces uno se deja llevar por la apariencia. Entonces, humildad no es apariencia, no es forma de vestir. Humildad es en el corazón. ¿Y sabe cuándo se nota la humildad en alguien? Cuando se somete. Cuando se somete. El orgulloso nunca se va a someter. Le cuesta, le duele. Lo que debe de hacer, debe de matar la carne. Debe de matar lo terrenal, lo carnal que hay en uno. Entonces, hermano, por eso, mire dónde estoy yendo por culpa de ustedes. El vaso debe de tener control de sí mismo. Cuando no es tiempo, de profetizar y alguien lo quiere hacer, entonces los diáconos tienen la autoridad de ir y calmar al hermano, a la persona. Y la persona tiene que obedecer. Y si causa un alboroto, entonces pues ya escaló a otro nivel. ¿Ya? Pero no debemos de ir hasta ahí. Somos hijos de Dios. Entonces, hermano, no debemos de ir hasta ahí. El vaso debe de obedecer y controlarse. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que enseña todas estas cosas. Y Él quiere que las cosas se hagan en orden. ¿Para qué? Para que todo nos edifique. Yo quiero ser edificado. Yo quiero que el don suyo edifique esta obra. Yo quiero que el don suyo anime, aliente, consuele esta obra. Por eso es necesario hacerlo como lo enseña la palabra. ¿Por qué razón? Versículo 33. Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Versículo 32.
A Dios no le gusta el desorden y el alboroto. Por eso tengan presente esto, mis amados. El Señor nunca te va a llevar a que hagas un alboroto, porque a Él no le gustan los alborotos. Él no le gusta el desorden. Él le encanta la paz y el orden. Cuando nosotros hacemos todas las cosas en orden en este lugar, el Señor se agrada de nosotros. Cuando hacemos todas las cosas en orden. Amén. Terminemos con el último. Número 6. La profecía debe ser dada con amor. Eso es de suma importancia. Primera a los Corintios capítulo 13, versículo 2. Dice: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Oiga, la importancia del amor en el uso de los dones. Hermano, la importancia del amor en el uso de los dones. Tú puedes tener una revelación tremenda, pero si no amas, no amas a tu prójimo, no amas al hermano, dice: nada soy. Pero me encantó como dice, Dios habla hoy. Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no amo, no soy nada. Entonces, hermanos, mire, todo lo que nosotros hacemos lo debemos hacer con amor. Porque, mira, el amor nunca te va a llevar a hacer algo que no le vaya a edificar al hermano, a la hermana. Entonces, por eso vemos la importancia del amor. En 1 Corintios capítulo 13, Pablo le hace entender a los corintios que el amor es de suma importancia a la hora de ejercitar los dones del Espíritu. El amor es de suma importancia a la hora de ejercitar algún don. Mire, si yo ejercito algún don, sea cual sea el don, pero no hay amor de Dios en mí, no amo al hermano, no amo a la hermana, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a dañar, voy a golpear, no voy a edificar. Entonces, hermanos, por eso el amor es de suma importancia, hermanos, en el uso de los dones del Espíritu. Si usted tiene algún don, asegúrese en ejercitarlo, en usarlo, pero con el amor. ¿Por qué razón? Porque 1 Corintios 16:14 dice: y todo lo que hagan, háganlo con amor. Todo lo que hagan, háganlo con amor. Eso es lo que dice la Biblia. Todo lo que hagan, háganlo con amor. Primera carta a los Corintios 8:1. Pero el conocimiento hace que la gente se sienta orgullosa. En cambio, el amor los hace dar fortaleza a los demás. El pasaje dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así dice su Biblia, pero esta es otra versión. El conocimiento sin amor enorgullece, te hace sentir que sabes más que todos.
Pero en cambio, cuando hay amor, te lleva a fortalecer a los demás. Por eso, hermanos, el amor de Dios en nosotros es de suma importancia a la hora de ejercitar algún don. El amor es de suma importancia. Entonces, hermanos, hagamos todas las cosas en amor. Amén. Dele ese aplauso fuerte al Señor, hermano. Gloria a Dios. Pónganse de pie, mis amados. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos aprendieron algo hoy? No son palabras mías. Eso es lo que Dios enseña en su palabra. Y nosotros somos una iglesia que camina de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros somos un ministerio que caminamos conforme a la palabra del Señor. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos de acuerdo a la palabra, a la Biblia. Y ese es nuestro anhelo. Ese es el deseo de nuestro corazón, que cada uno pueda ejercitar algún don que el Señor le ha dado, pero que lo haga de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Si nosotros lo hacemos como lo enseña la palabra, usted va a ser de edificación con ese don que el Señor le ha dado. Va a ser de bendición, va a edificar al hermano, a la hermana. Por eso el Señor nos enseña hoy para que todos aprendamos y tengamos conocimiento de estas cosas. Mire, cuando tú tienes conocimiento de algo, tú vas a poder llevarlo a cabo de buena manera, con excelencia, y va a ser de bendición. Cierre sus ojos, Padre. Te damos gracias en esta tarde. Señor, muchas gracias. Tu palabra ha sido compartida, expuesta. Ahora te rogamos que esta palabra, Señor, quede sembrado en el corazón de cada uno. Quede sembrado, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes, para que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos en orden, porque a ti te agrada el orden y la paz. Para que todo lo que hagamos, lo hagamos, Señor, con amor, porque el amor edifica, el amor fortalece, anima, alienta, consuela. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gloria. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, porque esa es nuestra herencia con este pueblo. Esa es la bendición, Señor, que tú nos has dado, tu presencia, tu hermosa y linda presencia. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra nunca volverá vacía, sino que tú envías tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Y tu palabra, Señor, producirá en nosotros fruto al 70, al 100 por uno.
Muchas gracias. Gracias por enseñarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor.